no estropearlo. Listo, Raúl, ya estamos transmitiendo. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos los que nos siguen. Saludo con gusto a los panelistas de esta presentación del libro, el doctor Alfonso Herrera, el doctor Rubén Sánchez Gil, el doctor Miguel Carbonell, la maestra Fabiola Martínez y el doctor Giovanni Figueroa. Bienvenidas y bienvenidos. El objetivo de esta reunión es la presentación del libro El diálogo jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los tribunales constitucionales y regionales, del maestro Edgar Salvador Caballero González. Les voy a dar la palabra a los panelistas para que empecemos sin más demora. Doctor Alfonso Herrera, bienvenido. Una breve reseña curricular del doctor Herrera. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con la calificación sobresaliente cum laude por unanimidad. Es también especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México y por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Madrid. Es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y es profesor de la materia de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Maestría de Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Panamericana, campus de la Ciudad de México. Asimismo, es profesor de la Maestría en Derecho Constitucional de la Escuela Libre del Derecho y del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Adelante, doctor Herrera, bienvenido. Muchas gracias, estimado Raúl. Es para mí un gusto estar presente en este acto de presentación del libro del maestro Edgar Caballero y también acompañar a nuestros colegas panelistas, al maestro y doctor Miguel Carbonell, Rubén Sánchez, Fabi Martínez, Giovanni Figueroa, todos ellos grandes amigos y me da muchísimo gusto verlos, especialmente en esta oportunidad. Además, en este acto en el que celebramos el libro de Edgar y en el que tengo yo la oportunidad, además de ser en esta ocasión comentarista, también tuve la oportunidad de redactar el prefacio de este libro. Por lo tanto, lo que quiero hacer aquí es simple y sencillamente decir algunas líneas, explicar algunas líneas de este prefacio que tuve la oportunidad de redactar para el libro. Y por eso me voy a dedicar poco a la explicación del contenido del libro y voy a tratar de decir alguna cosa en relación con lo que significa el diálogo jurisprudencial, que es el tema del libro, y del que Edgar, por supuesto, explaya y desarrolla ampliamente en este texto. Y que precisamente estas líneas surgen a partir de la lectura del libro de Edgar, de la redacción que él decidió, la estructura que decidió darle a su investigación. En cuanto a la idea del diálogo, lo que parto diciendo en el prefacio es que se trata de una idea que no es una idea normativa, sino que se trata de una noción metafórica que pretende explicar la interacción que existe entre los diferentes tribunales, sobre todo de derechos humanos, y también la interacción que existe entre las ideas jurisdiccionales. Por lo tanto, lo que digo en el prefacio es que no es nada más una buena práctica de los tribunales. No puede reducirse la idea del diálogo simple y sencillamente a comprender que podría ser una buena práctica de un tribunal, pero tampoco podría, digamos, explicarse a partir de la idea de que se trata un concepto normativo. Por lo tanto, la idea del diálogo jurisprudencial se encuentra, me parece, en medio de esta concepción
y que necesariamente tendríamos que en el derecho darle ese sentido para poder comprender la importancia que tiene. Fundamentalmente, la idea del diálogo surge a partir de la necesidad de interpretar los derechos humanos o los derechos fundamentales. Y aquí lo que insistiría que hago en el prefacio es tratar de explicar por qué rompe con esquemas tradicionales de nuestra jurisprudencia, ¿no? Una de las reglas fundamentales de la jurisprudencia en nuestro sistema de amparo, que es el sistema a través del cual se conducen las interpretaciones de los derechos fundamentales, especialmente en nuestro sistema jurídico, es la idea de la obligatoriedad. La idea de la obligatoriedad, cuando nos aproximamos a la hermenéutica de los derechos, se rompe con los esquemas tradicionales y ortodoxos del sistema del amparo, ¿no? Porque los derechos fundamentales no podrían nunca significar que la construcción de un criterio por un tribunal de máxima instancia rompe y definitivamente alcanza el tope de una interpretación y que por lo tanto a partir de ahí ya no puede haber diálogo alguno, ¿no? Edgar me parece que lo explica muy bien, sobre todo en la última parte del libro, cuando identifica cuáles son las interacciones de la Suprema Corte con otros tribunales, con la Corte Interamericana, con tribunales de otros países a nivel constitucional o con incluso otros tribunales regionales, específicamente con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La especial posición de los derechos, entonces, nos conduce al intérprete y conduce al operador necesariamente a tener que romper las líneas ortodoxas, inflexibles de la obligatoriedad. Y tendríamos que hablar, como lo dice la Corte Interamericana, de una vinculatoriedad de los derechos, y además no es una idea nueva tampoco de la Corte Interamericana, ¿no? Podríamos ubicarlo incluso en la doctrina judicial de los Estados Unidos. Recordemos aquel caso que Edgar cita en su libro de los Carolyn Products, donde los derechos fundamentales se posicionan, como lo hace la Corte de Estados Unidos, como aquellas preferred positions, ¿no? Es decir, las normas privilegiadas del ordenamiento y que van a permitirnos, yo diría, yo utilizo el concepto de Sargevelsky en el prefacio, aunque estoy usándolo de manera libre, una ductilidad, una flexibilidad en la idea de la construcción de la obligatoriedad, ¿no? Entonces hay ciertas diferencias, me parece a mí, tanto en la construcción de las normas procesales como en la construcción de las normas interpretativas. Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, la suplencia de la queja en el amparo, ¿no? Otro ejemplo, me parece a mí, es justamente las deferencias a encontrar las violaciones a los derechos por parte de los jueces. Si tenemos, por ejemplo, combinados estos dos principios, vamos a encontrar que las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en un proceso judicial, los jueces tienen que ser deferentes al encuentro de la insatisfacción de los derechos y en esa medida, por ejemplo, se flexibilizan las normas procesales, ¿no? Aunque yo enfatizo mucho más a partir de la idea de Edgar, en la idea de los pisos mínimos de los derechos fundamentales, ¿no? No podemos mínimos. Creo que tenemos problemas de conexión con el doctor Herrera. Superar. No sé si ahí se me escucha ya. Ahí está perfecto, doctor, adelante. Gracias. Una disculpa, tengo una conexión media extraña esta mañana, ¿no? Entonces, cualquier tribunal, decía, puede superar el criterio del máximo tribunal, ya sea incluso de un nivel supranacional, como lo puede ser uno de nivel nacional. ¿Por qué? Porque a lo que se llama es al diálogo jurisprudencial. Insistiría yo en la idea que es la conclusión en la que yo aterricé cuando leí las líneas de Edgar. Aterrizamos la conclusión de que va mucho más allá de una buena práctica y que además rompe con el esquema de la obligatoriedad para hablar, insisto, mucho más de lo que implica la vinculatoriedad. Es decir, necesariamente tomar en cuenta el criterio superior, pero para dialogar con ese órgano que estableció ese criterio superior, ¿no? Y eso me lleva a la segunda idea con la cual pretendo ir cerrando este comentario,
que es la idea de los derechos a partir de su vocación expansiva, ¿no? No podríamos nunca considerar que se cierra la conversación sobre derechos humanos, porque la vocación de los derechos es permanentemente expansiva en la interpretación. Por lo tanto, es como el Big Bang, yo lo diría, ¿no? No hay una concepción que nos permita dar respuesta única y exclusivamente a partir de una única respuesta, como hay algunas teorías que, por cierto, se aproximan a eso, pero en este momento no quisiera hacer alusión a ellas, como la de Dworkin, por ejemplo, porque una concepción de Dworkin que es proclive a la protección y no a la restricción, pero la vocación expansiva de la doctrina de los derechos humanos está ahí. Por lo tanto, el Big Bang de los derechos humanos no nos permite considerar que sea resuelto de una vez por siempre y para todas con una solución. Esto nos lleva necesariamente que la vocación expansiva nos lleva y nos empuja a la idea de conversar todo el tiempo, no solamente entre las autoridades académicas o entre la doctrina, sino entre los propios tribunales, y la gran importancia que tiene eso es que los tribunales entonces se ponen en una posición de coordinación con independencia total de las jerarquías orgánicas y procesales que mantengan. Por lo tanto, yo cerraría con esta idea. Lo que recomendaría a los lectores es que observen detenidamente lo que nuestro autor nos presenta en la última parte de su libro, en donde identifica claramente cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo a partir de la reforma de 2011, aunque no exclusivamente, dialoga frecuentemente, no solamente en términos de órgano colegiado, en pleno o en salas, sino además a través de los votos particulares y concurrentes razonados que van emitiendo los ministros y las ministras de la Corte. Y aquí me parece que es fundamental tomar este material para ir considerando las formas de mejorar y las formas en que los operadores jurídicos y los abogados entiendan las maneras en que hermenéuticamente se van construyendo los derechos fundamentales en nuestros días. Yo agradezco nuevamente esta invitación y saludo nuevamente a quienes nos ven y también a todos los amigos y a mi amiga Fabiola en esta mesa. Gracias. Muchísimas gracias por su participación, doctor Herrera, sin duda muy ilustrativa, muy bien expuesta. Muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente panelista, la licenciada Fabiola Martínez Ramírez. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es especialista en Derecho Constitucional y maestra en Derecho por el posgrado de la UNAM, ambas con mención honorífica. Es doctora en Derecho también por la UNAM y ha sido profesora en diversas instituciones, tanto públicas como privadas. Destacan que ha impartido las materias de juicio de amparo, Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos. Es miembro del programa de tutores a nivel nacional con reconocimiento internacional del posgrado de Derecho de la UNAM y cuenta con diversas publicaciones especializadas en Derecho Procesal, Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Bienvenida, maestra Fabiola, adelante. ¿Tiene su micrófono apagado? Listo. Listo. Pues bueno, inicialmente agradecer la invitación que me ha formulado el maestro Edgar Caballero. Por supuesto, para mí es un honor compartir con tan importantes doctores, especialistas en el tema que desarrolla justamente la obra de Edgar. Como lo decía justamente Alfonso, pues es un espacio de amigos y de profesores a los que particularmente yo tengo una admiración profunda, como es el doctor Miguel Carbonell y como lo son todos. Mi exposición la dividiré en dos partes y trataré de ser muy puntual para no invadir el tiempo de los demás. Y se concentrará en el primer apartado. Trataré de desarrollar algunas ideas que me parecieron importantes y que son valiosas para discutir respecto de la obra de Edgar Caballero. La segunda parte se destinará sobre todo a señalar algunos elementos que me pueden a mí considerarse valiosos para poder invitar a todas y todos a poder adquirir la obra y que van encaminados sobre todo al autor. En esta primera parte, sobre todo la que va encaminada a hablar del libro, que justamente es el motivo de la presente reunión, podría discutir algunos elementos. Lo valioso del libro me parece que son muchas cosas, pero una de ellas es su aporte metodológico.
Es decir, se trata de un libro construido con base en un proceso científico. El mismo autor señala que gran parte de este libro se ha discutido desde el inicio, cuando él realizaba sus estudios de maestría, y si bien se transformó en una investigación diferente, lo cierto es que los cimientos de este documento tienen que ver con ese estudio científico que él hizo para poder optar por el grado de maestro en Derecho. Por supuesto, esto le permitió un diseño, una estructura concreta, apoyada en un método. Identifica una postura muy clara. Por un lado, es proponer una solución teórica y práctica para la consolidación del Estado constitucional de derecho a partir del diálogo jurisprudencial en derechos humanos, específicamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con otros tribunales constitucionales o bien regionales. Edgar se apoya en una hipótesis central. Si los jueces constitucionales de la Suprema Corte de Justicia en México entablan un diálogo jurisprudencial en derechos humanos, habrá posibilidades para poder consolidarse entonces el Estado constitucional de derecho en México. Es de gran valor que, por supuesto, un libro tenga una estructura metodológica, porque eso nos permite poder saber cuál es la pretensión, cuál es el objetivo general que tiene el autor. Y me parece que Edgar en eso es muy claro. Parte, insisto, de un planteamiento inicial, hace una propuesta teórica que él mismo señala a partir de todo el análisis que hace de la obra, comprueba, es una hipótesis comprobada. Por supuesto, no es accesorio, sino me parece que también resulta de gran valor identificar una obra tan cuidada en su redacción, pero sobre todo en su estructura. Y eso atiende a que Edgar Caballero es profesor, tiene una formación metodológica muy seria y que le ha permitido trasladar estos conocimientos desde luego a su obra. Específicamente, hay algunos apartados donde identificamos estos aportes tan valiosos. Por ejemplo, no ha sido fácil el estudio de estos 20 años. Edgar Caballero analiza desde 1995 hasta 2015 el diálogo jurisprudencial que ha mantenido la Suprema Corte de Justicia mexicana con tribunales homólogos constitucionales o bien regionales en el mundo. Se trata de un trabajo ambicioso. Examinó 5.992 ejecutorias, 1.395 votos de la novena época, y como ya lo adelantaba también el doctor Herrera, no solamente habla de ello, sino también incorpora ejecutorias y votos de la décima época, lo que constituye un trabajo colosal que aporta un enorme valor empírico a su investigación. No se trata solo de la descripción de un fenómeno de cómo debe ser el diálogo o qué es el diálogo, sino sobre todo apoya estas ideas o esas definiciones conceptuales en el terreno práctico, que es justamente en la labor que hace la Suprema Corte de Justicia. El libro también es interesante porque en él se identifican con precisión el número de ocasiones en que la Suprema Corte de Justicia realizó diálogo jurisprudencial, lo cual es valioso porque permite fortalecer la idea de que su investigación no solo se da desde un enfoque cualitativo, sino también desde un enfoque cuantitativo, lo que nos permite, por supuesto, ubicar indicadores que a lo mejor pueden ser de utilidad, sin duda alguna son de utilidad para poder identificar si efectivamente hay un diálogo o no, y corroborar justamente el planteamiento que hace el autor de si es eficaz o no es eficaz este diálogo jurisprudencial. Esto cobra relevancia, sobre todo si consideramos que en la actualidad este campo experimenta una expansión colosal de la civilización y sobre todo de manera especial en la cultura jurídica contemporánea, a partir del surgimiento de numerosos tribunales internacionales que cada vez tienen un mayor influjo en jurisdicciones domésticas, a partir de criterios, sobre todo, como ya lo refería el doctor Herrera, en temas de derechos humanos. La obra también es valiosa porque incluye un anexo que coadyuva a identificar lo que ya señalaba, estos indicadores
que nos permiten saber cuál es el diálogo jurisprudencial que ha tenido la Suprema Corte. En qué temas, en qué casos, con qué frecuencia. Este estudio es enriquecedor porque permite ubicar el tipo de asunto, quiénes participan en el asunto. Incluso Edgar se atreve a señalar que sobre todo el diálogo puede ser fomentado por una formación de las y los jueces constitucionales, tanto académica como jurisdiccional, que les permite, por supuesto, este incentivo en la función que realizan todos los días a través de la interpretación de los derechos humanos. El incremento cuantitativo del diálogo, como lo refiere el propio autor, permite la identificación de principios generales en derechos humanos. Esto me parece muy importante porque inclusive el autor augura que habrá una segunda versión de la obra y dice, esta es, digamos, una forma de introducción al diálogo, pero esto permite a su vez en algún momento, o permitirá en algún momento, que podamos llegar a lo que se denomina el jus constitutionale comune. Esto implica que existan principios generales en derechos humanos como máximas comunes que son regionales o incluso que algunos autores plantean con pretensiones universales y que permiten homogeneizar el derecho, sobre todo el derecho de los derechos humanos, atendiendo a las obligaciones generales y deberes específicos del Estado. La obra que ahora se presenta tiene una riqueza estructural y está colmada de propuestas. Eso también me parece muy acertado porque, insisto, no solo se trata de la mera descripción de un fenómeno, del diálogo, sino se trata de la identificación de un problema y, por supuesto, de las propuestas que hace el autor para resolver este problema del diálogo, que más que un problema, el diálogo en sí mismo constituye la hipótesis. Es una forma de resolver algunas lagunas o algunas deficiencias que pudieran presentarse en el sistema jurídico que no pueden ser contempladas del todo por la misma naturaleza y que pueden ser resueltas a partir del diálogo, de este influjo recíproco de ideas, o como diría la Corte Interamericana, de estos vasos comunicantes que permiten, por supuesto, una mejor comprensión del derecho y una garantía mucho más amplia. No quisiera abordar más cosas. La obra se divide en 3 capítulos, hay un anexo, el primero a manera de marco teórico, los otros 2 constituyen la esencia de la investigación, pero en todos ellos hay una visión empírica que le permite, por supuesto, al libro, a la obra, un resultado novedoso, un resultado original que me parece bastante interesante. Pero insisto, no quisiera abusar del tiempo, entonces hablaré solamente para cerrar justo de la parte del autor. A mí me gustaría referir algunas palabras sobre él, porque me parece que al final de cuentas, cuando se presenta una obra, pues se presenta un hijo, es parte de la esencia del autor, es parte de la dedicación que ha tenido el autor. Yo conocí a Edgar Caballero hace más de 10 años, cuando él aún era estudiante de la licenciatura en Derecho. No sé si aún él lo recuerde, pero en aquellos años era becaria en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, bajo el amparo del doctor Eduardo Ferrer Magregor. Edgar había enviado alguna vez un correo electrónico solicitando una entrevista con el doctor Ferrer. La intención de Edgar Caballero era participar de proyectos de investigación en los que él tenía especial interés. Con la peculiar gentileza y bonomía del hoy juez interamericano, se concertó una cita para recibir al entonces estudiante Edgar Caballero, quien, al igual que muchas y muchos otros estudiantes, encontramos en el doctor Ferrer una fuente de inspiración y cobijo en nuestra formación académica. Desde todos estos años he podido ser testigo del empeño, dedicación y entusiasmo que tiene Edgar por la academia. Me ha tocado coincidir en diversos foros académicos, primero como invitado de apoyo y posteriormente como un ponente, resultado de su investigación exhaustiva, de su responsabilidad. Y recuerdo con cariño, seguramente también lo recordarás, Edgar, el primer congreso al que fuimos invitados por el doctor Ferrer
a Ensenada, Baja California. En la actualidad, el profesor Caballero es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y de prestigiados centros de investigación como es el Centro Carbonet. Es un apasionado de los viajes académicos y de las buenas charlas entre amigos. Todo esto lo menciono porque la obra que él se presenta no es una obra que surge de la noche a la mañana, sino tiene que ver con el esfuerzo que ha hecho Edgar durante muchos años en esta formación académica. No me resta más que agradecer el inmerecido honor para presentar el libro de un colega, de un amigo, pero además de compartir un foro con distinguidos académicos a quienes les guardo un profundo respeto y admiración. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Martínez. Gracias por su reseña tan metodológica, tan muy bien estructurada, y también por el perfil personal del maestro Edgar, que es quien nos convoca y a quien le tenemos gran admiración y cariño. Seguimos con el siguiente ponente, el doctor Giovanni Figueroa, quien es doctor en Derecho Constitucional con mención europea por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Perugia, en la Universidad de Bolonia, en Italia. En el Consejo de la Judicatura Federal fue director de Derechos Humanos, así como secretario técnico de la Presidencia. También fue asesor en la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y actualmente es profesor investigador de tiempo completo y coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Doctor Figueroa, bienvenido, muy buenos días, adelante. Muchas gracias. ¿Se escucha, Rubén? Sí, se escucha perfecto. Vale, gracias. Pues en primer lugar, me gustaría agradecer la invitación para participar en este evento académico. Y esto es una cuestión que valoro mucho por la oportunidad de desarrollar algunos argumentos al lado de destacados constitucionalistas y procesalistas como Miguel Carbonell, Fabiola Martínez, Rubén Sánchez, Alfonso Herrera, tú, Raúl Castel, que es importante tu participación por la moderación, y por supuesto con el autor del libro que presentamos, es decir, del maestro Edgar Caballero. Centraré mi participación en tres partes. En la primera me referiré por lo menos brevemente a su autor. En la segunda ubicaré esta obra en el ámbito de los formantes del ordenamiento. Y en la tercera resaltaré algunas de las muchas virtudes que encontré cuando por primera vez leí el libro para hacer el prólogo, y otras que he ubicado al releerlo, ubicando en algunas páginas algunas cuestiones más que pasaron desapercibidas en ese primer momento. El profesor Edgar Caballero, quiero resaltar esto, que a pesar de su juventud, tiene ya un gran reconocimiento como docente y está configurando un sólido patrimonio académico plasmado en diversas de sus obras. Cada que tengo oportunidad señalo que el maestro Caballero es uno de los académicos de la nueva Guardia Mexicana que mejor sabe ofrecer datos originales, pertinentes e interesantes del análisis de la labor que realizan los tribunales constitucionales y regionales. Dicho lo anterior, para resaltar la formación fuerte que tiene el profesor Caballero, ahora me gustaría referirme a algunas ideas generales que considero imprescindibles para ubicar la obra y comprender su contenido y alcance. Hay que señalar que este libro se ubica dentro de un término recurrente entre los comparativistas, los formantes del ordenamiento jurídico. Término que ha sido definido, y esto lo repito cada que hablo de un tema relacionado con este, de manera ejemplar por Rodolfo Sack en varias de sus obras. Pero también es posible encontrar interesantes argumentos por Pier Giuseppe Monateri. Creo que desde una lógica diferente, de manera, pues creo que muy clara,
hace alusión también a estos formantes del ordenamiento jurídico. ¿Pero qué entendemos con este término? Se suele utilizar para hacer referencia a los diferentes conjuntos de reglas y disposiciones que contribuyen a generar el ordenamiento jurídico de un grupo en un lugar y momento determinado. Así, en los ordenamientos contemporáneos, los formantes dinámicos son principalmente la ley, en algunos sistemas la jurisprudencia y a veces también la doctrina, como en el derecho romano o en el Islam. Por tanto, dentro de los formantes quedan comprendidos el conjunto de disposiciones configuradas por el legislador, el conjunto de opiniones manifestadas por los académicos y el conjunto de decisiones emitidas por los jueces. Entre los formantes que se pueden combinar entre sí, es decir, podemos analizarlos de manera aislada, pero también determinando cómo se interrelacionan entre ellos. Por ejemplo, se han desarrollado importantes obras sobre circulación o influencia interformantes, es decir, las relaciones que surgen entre legisladores y jueces y entre estos con la academia. En particular, en el derecho constitucional, legisladores y jueces emplean, aunque no siempre, los argumentos de los profesores, y estos hacen referencia a aquellos siempre. Los profesores lo hacemos invariablemente de manera evidente. En cambio, los legisladores y jueces, por lo regular, digamos, lo hacen desde un punto de vista que podríamos llamar oscuro, pero en ocasiones también, pocas todavía, pero en ocasiones también lo hacen de manera visible. Ahora bien, ya no me referiré a los términos generales de ese diálogo jurisprudencial, pues creo que ya lo ha hecho muy bien el profesor Alfonso Herrera en su intervención, y retomando algunos de sus elementos mutatis mutandis, para señalar que ese diálogo propicia el empleo de la comparación tanto por los jueces nacionales como por los tribunales internacionales. Y ese intercambio de ideas, que se ha convertido en uno de los temas más destacados de los últimos años en torno a las relaciones e influencias entre tribunales, es precisamente el que aborda el profesor Caballero. Es verdad que la interrelación entre tribunales nacionales y cortes internacionales, unidas por un ordenamiento regional, se ha incrementado sobre todo en materia de derechos humanos, como ya se señaló. No es raro ver sentencias en las que un tribunal regional, como puede ser el Tribunal Europeo, la Corte Africana o la Corte Africana, u otros tribunales internacionales, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Corte Penal Internacional, citan argumentos de otros tribunales. Tampoco faltan, hay que decirlo, los pronunciamientos en los que un tribunal constitucional, pero también un tribunal regional, recibe el influjo de la jurisprudencia del Tribunal Nacional, como sucedió cuando el Tribunal de Estrasburgo reconoce la teoría del margen de apreciación nacional, o también cuando la Corte Interamericana, por ejemplo, en sus sentencias sobre derechos de pueblos y comunidades indígenas, retoma algunas partes de sentencias emitidas por jueces nacionales. Y también hay que decirlo, es posible ubicar cada vez con mayor frecuencia decisiones de tribunales nacionales que incorporan en sus decisiones alusiones a sentencias o argumentos de tribunales constitucionales o tribunales o cortes regionales en los que se tiene, digámoslo de esta forma, una vinculación, como en el caso de que la Suprema Corte Mexicana decida incorporar, ya no como antes, sino ahora de manera obligatoria, algunos argumentos del Tribunal Interamericano. Pero también cuando lo decide hacer
sin que esta jurisprudencia de otros tribunales regionales o tribunales constitucionales, cortes supremas o salas constitucionales, cuya jurisprudencia no le vincula, pero que por la importancia del argumento que han emitido esos tribunales, decide fortalecer su decisión con argumentos de estos órganos. A esto se aboca, quiero decirlo, gran parte del libro, sobre todo para evidenciar los argumentos de la Suprema Corte Mexicana, aquellos que utilizan tomando o haciendo referencia a las motivaciones de otros tribunales. Cabe mencionar que en nuestro país ya se han publicado interesantes estudios que analizan, por ejemplo, cómo el Tribunal Electoral y los demás integrantes del Poder Judicial de la Federación incluyen en sus pronunciamientos alusiones a sentencias de otros tribunales. Sin embargo, creo que hasta ahora, por lo menos por lo que es de mi conocimiento, no se había realizado un estudio tan sistemático y empírico sobre el diálogo jurisprudencial de la Suprema Corte Mexicana como el realizado por el maestro Caballero. Y ahora les comento el porqué de esta afirmación. Atendiendo a los principios del Estado constitucional de derecho, en la primera parte del libro se hace una glosa para ver el desarrollo jurisprudencial de nuestro país. Y así llega a considerar el profesor que en México no tenemos una real o una evidente forma de entender por parte de aquello que hace la Suprema Corte Mexicana y ubicar esos argumentos, esa jurisprudencia dentro de la solidez que debería de emplearse en un Estado que se precie de ser llamado constitucional de derecho. Porque no se ha logrado, dice el autor, por ejemplo, la plena eficacia en el respeto de los derechos humanos. Y también señala el autor que el diálogo jurisprudencial se convierte en una importante herramienta para alcanzar ese Estado constitucional de derecho, o por lo menos para acercarnos a él. Luego, en otra parte del libro, se incorporan algunas cuestiones muy esquemáticas sobre el perfil de los integrantes de la magistratura constitucional, así como la identificación del formante normativo y jurisprudencial que es indispensable para entender la dinámica de los derechos humanos desde la 10ª época del Seminario Judicial de la Federación. Le queda un minuto, doctor Figueroa, por favor. Vale. Sintetizando algunos de los muchos méritos de la investigación desarrollada en la última parte del libro, creo que es importante resaltar, como ya lo había hecho hace algún momento la maestra Fabiola Martínez, el titánico trabajo que ha hecho el profesor Caballero. Y en ese análisis, ya por motivos de tiempo, creo que es importante resaltar que se tomaron en cuenta diferentes variables. Y entre ellas, dos llaman mi atención. El diálogo que los ministros realizan en la parte considerativa o resolutiva de las sentencias, y el que se desarrolla también utilizando el argumento de otro juez, ya sea en una nota al pie de página o con el propósito de fortalecer su argumento dado por la Suprema Corte. Otra cosa que vale la pena resaltar del libro son las fuentes de consulta. A lo largo de 147 páginas se ubican 181 diversas fuentes de consulta. Ese dato muestra la apertura que ha tenido el autor para llegarse de escritos imprescindibles. En gran parte, creo, esta apertura ha sido reforzada por las estancias de investigación que en los últimos años ha realizado en prestigiosas universidades, tanto latinoamericanas como europeas. Y para cerrar, me gustaría señalar que a mi parecer son varias, pero entre ellas sintetizo
dos las principales aportaciones del libro. Una primera, que tiene que ver con la catalogación de las sentencias utilizadas en esta investigación para determinar el diálogo que durante 20 años mantuvo el formante jurisprudencial de la Suprema Corte con otros tribunales en 3 etapas. Y con esto termino. Una primera etapa que el mismo autor llama pionera, que se ubica de 2002 y que permite también ubicar la primera vez que se realiza un control de convencionalidad por parte de la Suprema Corte. Una segunda etapa de 2003 a 2011, denominada genuina, en la cual tiene relevancia el perfil académico de los secretarios y de las secretarias de estudio y cuenta. Y finalmente, una tercera etapa que va de mediados de 2011 a la fecha de cierre del libro, llamada de control difuso de convencionalidad. Y finalmente, la segunda principal aportación que resalto del libro es que considero que está por lo menos implícita en él la siguiente, que es tener una mayor comprensión de los procesos de justificación de los jueces en la solución de los casos concretos que van resolviendo. Para concluir, quiero felicitar al maestro Caballero por esta estupenda aportación tanto al derecho procesal constitucional como al análisis de la jurisprudencia de los tribunales constitucionales y también de aquella que emiten los tribunales regionales, haciendo suyos la interpretación del corpus internacional en materia de derechos humanos. Muchas felicidades, Edgar. Muchas gracias, doctor Giovanni Figueroa, por sus amables comentarios. Damos paso al siguiente panelista, el doctor Miguel Carbonell. Bueno, leer una reseña curricular del doctor Carbonell nos tomaría todo lo que resta de tiempo en sus más de 25 años de carrera profesional, pero bueno, brevemente, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es investigador nacional nivel 3 del Sistema de Investigadores, es autor de más de 65 libros propios y coordinador o compilador de otras 53 obras. Ha recibido varios premios y reconocimientos en México y en el extranjero, y actualmente es director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Buenos días, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias por tus generosas palabras. En primer lugar, saludo con mucho gusto a mis queridos amigos y colegas, el doctor Alfonso Herrera, la doctora Fabiola Martínez, el doctor Giovanni Figueroa, el doctor Rubén Sánchez Gil y, por supuesto, saludo con un especial afecto, con un gran reconocimiento al autor del libro que hoy presentamos, a mi estimado colega y amigo, el maestro Edgar Caballero González, con quien he tenido oportunidad pues de compartir muchos esfuerzos editoriales y también de ver el gran desarrollo que, como ya fue mencionado por varios de los presentadores, ha tenido en los años recientes en su carrera. Como decía la doctora Fabiola, dice, a pesar de su juventud. Bueno, yo creo que sobre todo gracias a su juventud. Quisiera, sin más preámbulo, abordar algunos aspectos que el libro pone de relevancia. Yo creo que es un libro extraordinariamente importante e interesante para ilustrar la apertura, en primer lugar, normativa del Estado constitucional de derecho. Y en esto el libro arranca justamente con una distinción que proviene de ese otro gran libro que citaba Alfonso Herrera, el de Gustavo Zagrebelsky, del derecho dúctil, esa diferencia entre el Estado legal de derecho y el Estado constitucional de derecho. Y me parece que en la lógica del modelo del Estado constitucional de derecho hay una apertura normativa, es decir, hay un conjunto de normas, desde luego normas que pertenecen a ese jus comune interamericano que también ya la doctora Fabiola mencionaba, a normas que provienen de todo ese marco jurídico del derecho internacional de los derechos humanos en un sentido amplio y que van circulando por nuestros países, que van circulando en aquellos estados-nación que han adoptado el modelo del constitucionalismo contemporáneo, por la sencilla razón, y creo que esto lo pone de relieve el libro,
por la sencilla razón de que compartimos un conjunto de problemas semejantes, un conjunto de problemas parecidos que tenemos que resolver, que tenemos que ir abordando y que en esta lógica de la apertura normativa nos suministran pautas, lineamientos para dar con buenos resultados, para lograr que los problemas del Estado constitucional de derecho se resuelvan de la mejor manera posible a partir de experiencias comparadas. Yo creo que en ese sentido, el derecho comparado, sobre el cual tanto han escrito Giovanni Figueroa, por supuesto, Fabiola también, el propio Alfonso Herrera en obras suyas y en obras que él ha coordinado o compilado, creo que en eso el derecho comparado es un gran auxilio. Pero también, en segundo lugar, lo que demuestra el libro de Edgar Caballero es que en el modelo del Estado constitucional de derecho hay una apertura doctrinal. Una apertura doctrinal que no es extraña para esta generación tan joven de constitucionalistas que acabamos de escuchar, de la cual forman parte tanto, pues ahora sí que casi por edad, pues desde Raúl Castel hasta los demás, ¿verdad? Pero esto no es extraño para ustedes se formaron así. Pero para nosotros, para una generación anterior o dos generaciones anteriores a la de ustedes, para nosotros sí era extraño en su momento. Yo he contado muchas veces cómo en aquella generación, 1990, 1994, de la cual yo formo parte de la Facultad de Derecho de la UNAM, cuando tú intentabas hacer lo que Edgar hace en el libro en cuanto a citar algún autor que pudiera ser de relevancia, alguna doctrina de la Corte Constitucional de Colombia o de la Corte Suprema de Estados Unidos o incluso del Tribunal Constitucional de España, que tanto conocen y que tanto han trabajado Alfonso Herrera y Giovanni Figueroa, en esa generación los maestros nos silenciaban en las aulas con una sola palabra. Nos decían, compañero, eso que usted está diciendo es una influencia extranjerizante. Oigan esto. Esa era la palabra que mataba cualquier posibilidad de diálogo, que mataba cualquier posibilidad de aportación, porque era como si en la actualidad alguien te dice que tú eres neoliberal y ya con eso parece que mataron la discusión, ya con eso pues ya pasaste al lado oscuro. Pues así, igualmente en la Facultad de Derecho de la UNAM te decían que eras extranjerizante. Cuando yo creo que desde una postura de humildad científica, desde una postura pues de reciprocidad en el conocimiento, tenemos que aceptar que lo que se hace en otros países nos puede dar elementos, nos puede dar pistas, nos puede dar sugerencias, ideas interesantes para mejorar lo que nosotros hacemos. Esto no quiere decir una recepción acrítica, no quiere decir una recepción omnímoda tampoco, sino ir seleccionando cuestiones que nos sirvan para ilustrar la práctica constitucional que necesitamos ir construyendo en México y que de alguna manera ya se ha ido construyendo, porque también el libro tiene, quizá no de manera expresa, pero yo ubiqué alguna especie de narración histórica que demuestra que bastante hemos mejorado. Es decir, de aquella época donde todo era extranjerizante y todo era malo, pues hemos pasado en esta novena y décima época del semanario judicial a una actitud, digamos, de mayor apertura por parte de algunos jueces constitucionales. Y justamente aquí también hay un tema que ya ha sido mencionado por otros de los presentadores en el libro del maestro Edgar Caballero que quisiera poner de manifiesto. El libro cita un extraordinario discurso en el Senado de la República del doctor Eduardo Ferrer MacGregor cuando fue incluido en una terna para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inclusión que espero ver repetida próximamente porque desde luego el doctor Eduardo Ferrer MacGregor tiene que ser ministro de nuestra Suprema Corte, o sea, no hay de eso, nadie tiene ninguna duda, pero en ese fantástico discurso de 2009, en el cual finalmente el doctor Ferrer MacGregor no fue electo como ministro, se lo perdió la Suprema Corte, pero lo ganó la Corte Interamericana. Entonces, bueno, pues unas cosas por otras, pero en ese extraordinario discurso el doctor MacGregor
ilustraba un perfil del juez constitucional que Edgar Caballero recupera en el libro. Edgar Caballero cita ese discurso, lo utiliza y aquí es muy interesante esa reflexión que hace el maestro Caballero, porque yo sí creo que el diálogo jurisprudencial, que es el gran tema del libro y el tema al que se han dedicado muchos de los presentadores, depende de una cierta formación académica en primer lugar, pero también ideológica. ¿Por qué? Pues porque naturalmente el derecho comparado, el uso del derecho comparado y la generación de esquemas de diálogo jurisprudencial depende de lo que hayas estudiado, depende de que sepas que hay pronunciamientos de la Corte colombiana o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o del Tribunal Constitucional de España o de la Suprema Corte de Estados Unidos. Si tú no has estudiado eso, si tú nunca te has dado el tiempo, nunca has tenido la calma para revisar esos pronunciamientos, pues cuando tú seas ministro de la Suprema Corte no lo vas a utilizar. Entonces se requiere, en primer lugar, una formación académica, pero también se requiere un cierto perfil ideológico, un perfil ideológico que empate al juez constitucional con la interpretación y con la argumentación propiamente constitucionales, cosa que podría ser demasiado obvio y hasta un tanto podría ser una verdad de perogrullo en cualquier otro de los países de nuestro entorno. Dirían, pero a ver, si es un juez constitucional, pues evidentemente tiene que hacer interpretación y argumentación constitucional. ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es la sorpresa? Bueno, pues resulta que en México sí es importante decirlo, porque entre nosotros hay jueces constitucionales que única o casi exclusivamente hacen interpretación legislativa y no jurisprudencial. Es decir, hay jueces constitucionales que están firmemente anclados en un paradigma de estricta legalidad. Y por eso es que vale la pena subrayar la importancia extraordinaria de esa parte del libro de Edgar Caballero, donde nos habla del perfil del juez constitucional. Lo reitero y lo digo claro y con todas sus letras. El juez constitucional tiene que saber de interpretación y de argumentación constitucional. Que si además saben interpretar los códigos y las leyes y dominan el artículo 395 del reglamento y se lo saben de memoria, qué bueno, qué bueno. Pero lo que tienen que saber es de derechos fundamentales y de lo que tienen que saber es de cómo funciona la estructura de la división de poderes en el marco del Estado Constitucional de Derecho, tema al cual el autor también le dedica algunas páginas de su libro. Y por último, para cerrar este comentario tan breve, quisiera subrayar la idea de que ya la doctora Fabiola Martínez había señalado las características personales de Edgar Caballero, esa pasión que guía a Caballero por la metodología, por el análisis riguroso de los temas, esa aportación verdaderamente proteica en revisar tantas sentencias, tantos documentos, en tantas fuentes documentales a las que ya hizo referencia en el número preciso Giovanni Figueroa, que tuvo la calma no solamente de contarlas, sino de incluirlos incluso en el prólogo que escribió el libro. Ahí también está la mención que hacía Giovanni del número de obras consultadas. Entonces, la doctora Fabiola ya mencionó el carácter y las características personales de Edgar, pero yo quisiera terminar con esto. Yo creo que Edgar forma parte de una extraordinaria generación de juristas mexicanos. Yo destacaría los méritos de Edgar Caballero, bueno, ya han sido mencionados, yo los suscribo todos, todos los que lo hemos leído y hemos podido hablar con él, lo conocemos a Edgar, lo sabemos, pero yo quisiera ampliar el comentario de Fabiola para decir que esto refleja una generación que en buena medida se formó bajo ese umbral generoso, bajo ese umbral, bajo ese paraguas intelectual de Eduardo Ferrer MacGregor, que tanto ha aportado, que tanto nos ha iluminado y que tanto nos ha servido, pero que hoy en día ya está dando frutos propios, ya es una generación que floreció. Y hoy vemos autores tan destacados como todos los presentadores, los libros impresionantes de Alfonso, de Giovanni, de Rubén, de Fabiola, esperemos que muy pronto de Raúl, por supuesto, que ya están viniendo a avanzar más respecto a las generaciones anteriores de constitucionalistas mexicanos.
verdaderamente los felicito a todos. Son ustedes extraordinarios. Es increíble la mayor satisfacción que podemos ver quienes estamos un poquito más adelante en la vida que lo que están ustedes. La mayor satisfacción es verlos a ustedes, ver su éxito, ver que triunfan, ver que están con una mentalidad extraordinariamente vanguardista, cosmopolita, ver que van a Bolonia, ver que van a Pisa, ver que van a la Complutense, ver que van a Heidelberg, ver que están traduciendo, como Rubén, que tantas horas le he dedicado, que están traduciendo textos del alemán, que están traduciendo textos de sus maestros italianos, como en el caso de Giovanni. Todo esto es extraordinariamente apasionante y es la mejor recompensa que puede tener alguien que se dedica a esto. Entonces, yo extiendo la felicitación, que por supuesto es para Edgar como persona, a su generación. Ustedes son una generación extraordinaria que ya han aportado mucho y que tienen mucho por seguir aportando. Así que enhorabuena y adelante, adelante porque los necesitamos. Este país los necesita y necesita muchos como ustedes. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carbonell, por sus palabras, por su motivación. Sin duda, un gran ejemplo a seguir y también el umbral académico y profesional que usted nos ha dado a la mayoría de nosotros y a muchos jóvenes estudiantes y abogados en México y en Latinoamérica, pues ha sido extraordinario. Así que gracias por sus palabras. Pasamos a la última participación de los ponentes para después dar la palabra al autor del libro. El doctor Rubén Sánchez Gil es doctor en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es especialista en Derecho Constitucional y Administrativo por la misma universidad. Y es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bienvenido, doctor Sánchez. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas quienes están presentes en este panel. Saludo muy cordialmente al doctor Miguel Carbonell, a mi estimado amigo Alfonso Herrera, a Fabiola, a quien hacía mucho tiempo que no veía, me da mucho gusto saludar, a Giovanni y al autor del libro, a Edgar Caballero, y por supuesto a Raúl que nos hace el favor de moderar, y mi saludo también a todas y a todos que están siguiendo esta transmisión por Facebook Live. Bueno, mucho ya se ha dicho respecto de esta importantísima obra de Edgar Caballero, que ahora tenemos el honor de presentar. Quisiera yo retomar algunos puntos de las exposiciones de quienes me antecedieron en el uso de la palabra para enfatizar puntos y aspectos que a mí me parecen sumamente relevantes. Comienzo diciendo lo que resulta obvio ya a estas alturas, que se trata de un estudio sin precedentes en la doctrina mexicana. Este libro de Edgar Caballero que hoy presentamos, un estudio sin precedentes por dos razones. Primero, lo que mencionaba el doctor Carbonell en el sentido de este cambio de perspectiva generacional respecto del derecho, la comparación jurídica y la apertura y la clausura del pensamiento jurídico mexicano al de otras latitudes, y porque no existe, desde mi punto de vista, un estudio tan exhaustivo, tan amplio y sobre todo tan serio como el que ahora tenemos ocasión de presentar. Esto es reflejo sin duda de la alta calidad que tiene nuestro querido amigo Edgar Caballero en su trabajo como investigador, el cuidado, la dedicación y el talento que se ven reflejados en todas y cada una de sus obras y en particular en esta. Entrando un poco en materia, este trabajo echa luz sobre un aspecto sobre un tema que es en realidad obligado considerar por parte de los juristas en México. El diálogo jurisprudencial, como indica la hipótesis central de este libro, es un elemento esencial, fundamental, para la consolidación de un verdadero Estado constitucional por muchas razones. En primera, por lo que señalaba Alfonso Herrera respecto de la interpretación tan dinámica, tan abierta que debe haber en torno de los derechos humanos y de los derechos fundamentales en particular.
no solamente del Estado nacional hacia otros integrantes de la comunidad internacional y organismos internacionales como pueden ser los tribunales de derechos humanos, pero también recordemos que hay órganos que no son propiamente tribunales, pero que tienen una voz importante en este concierto, como los comités de derechos humanos de la ONU, entre otros. Y también la importancia que tiene este diálogo en un aspecto que pone de relieve, por el solo hecho de mencionarlo, la obra de Edgar Caballero, que es este diálogo de carácter vertical entre tribunales de diferente jerarquía, que es algo que en México parece no haberse dado. Yo creo que sí se da, pero es muy difícil detectarlo por muy diversas situaciones. Primero, por la poca costumbre que existe en la Suprema Corte y en otra clase de tribunales de referir explícitamente las fuentes en las cuales abrevan sus decisiones, sus criterios, sus parámetros. Muy raramente, por ejemplo, la Suprema Corte cita, siquiera como un apoyo indirecto, una sentencia o una tesis que provenga de un tribunal colegiado de circuito, por ejemplo. Yo lo he visto una o dos veces en toda la vida, pero no es algo que suceda habitualmente, aunque este diálogo creo que sí se da, pero es muy subrepticio y muy poco manifiesto, y se da primordialmente, pienso, desde mi muy particular punto de vista, en una buena parte por la labor de los abogados que ante la Suprema Corte hemos invocado en algunas ocasiones tesis, precedentes, jurisprudencias de tribunales colegiados, porque son un elemento de apoyo retórico, argumentativo a las posiciones que postulamos y promovemos ante la Suprema Corte. Pero si estas invocaciones tienen algún efecto o producen cierta influencia, es muy difícil conocerlo, porque si sucede en efecto, es rara la ocasión en que la Suprema Corte tiene una consideración manifiesta o hace una referencia explícita a lo que un tribunal colegiado de circuito ha dicho. Entiendo por ello que este es uno de los aspectos más difíciles de investigar en torno del diálogo jurisprudencial, pero creo que es algo en lo que sin duda tendremos que profundizar en el futuro, y ahí dejo la idea para futuras ediciones de esta importante obra. Quiero concentrarme ahora en uno de los puntos cruciales del diálogo jurisprudencial, en donde, a pesar de que no son numerosos, sí existen más elementos, y se trata de la comparación jurídica como un elemento primordial del diálogo jurisprudencial, que desde mi punto de vista está avalada por una necesidad, digamos, científica y por una necesidad jurídica a realizarse en la interpretación del derecho constitucional y de los derechos humanos en particular. La comparación jurídica debe estar inspirada por un afán por conocer el derecho y no solo por operarlo. Es decir, la comparación jurídica y la necesidad y la avidez de conocer qué se ha dicho en otros países, que otros tribunales, aunque no resulten vinculantes para el propio criterio, o no resulten ser de alguna influencia formal en el propio criterio, es importante abrirnos a ese conocimiento y esa referencia a lo que se ha hecho en otros lados, porque es algo esencial para un afán por conocer el derecho, como ya señalé, y poderlo entender mejor, poder tener referencias y poder tener aspectos específicos más nítidamente expuestos de lo que pudiéramos hacer por nuestro propio esfuerzo. Me parece a mí aún sorprendente que aún existan puntos de vista cerrados a este tipo de visiones, ¿no? Cerrados precisamente por un afán exacerbadamente nacionalista, inclusive alegando argumentos que son notoriamente improcedentes, por usar la expresión de Amparo,
como el negar la referencia, por ejemplo, a lo que ha dicho la Suprema Corte norteamericana, porque no nos vincula lo que hace la Suprema Corte norteamericana. Claro que no nos vincula, pero es un referente importante para conocer mejor algún problema, algún concepto o alguna situación que se tenga que resolver. Bueno, eso por el aspecto epistemológico o científico, por llamarle de alguna manera. Pero también la comparación jurídica está inspirada o está impulsada por la universalidad que dispone nuestra Constitución. Recordemos que la universalidad de los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución nos tiene que llevar a ver qué es lo que se ha hecho en otros países en relación con este tema. No podemos, por el propio mandato de la Constitución, cerrarnos a un diálogo interno o a una consideración interna exclusivamente, sin ver qué es lo que otros países han hecho con nuestros derechos humanos. Ya entrando en relación con esta obra, dos puntos importantes a resaltar. Primero, se trata, como todos los trabajos de Edgar Caballero, de una caracterización teórica comprensiva y acertada del tema, del diálogo jurisprudencial. Se trata de una exposición muy bien fundada en numerosas fuentes y que se acompaña por un meticuloso, magistral análisis de la jurisprudencia de nuestro país, que comprende los votos y otros elementos. Esta me parece que es, hasta el momento, la más brillante de las obras de Edgar Caballero. Y se debe, estoy seguro de ello, a la dedicación que le ha puesto desde muchos años atrás. Yo recuerdo que he platicado con él de estos temas hace ya 10 años, incluso más de lo que él señala de que son los orígenes de esta obra, su tesis de maestría. Yo recuerdo haber platicado con él hace 10 años sobre estos temas, cuando era una inquietud incipiente y que hoy vemos floreciendo, como señala el doctor Carbonell, en esta obra que hoy presentamos y que es un estudio extraordinario que engalana la producción doctrinal de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sánchez Gil. Pues bueno, para finalizar esta presentación del libro, le cedo la palabra al autor, el maestro Edgar Caballero. Adelante, maestro. Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, es un privilegio contar con estos comentaristas. Creo que cuando hice la selección de las personas y para formularles la invitación, pensé en todo momento en personas que a través de 10 o 12 años de conocerlos hayan tenido una influencia en mi formación académica. No voy a referirme al libro y a la metodología, porque eso ya lo dijeron de forma magistral. Creo que la orientación y el objetivo del libro lo ubicó Alfonso Herrera, la importancia del derecho comparado el doctor Giovanni, la estructura en la metodología de la doctora Fabiola. El doctor Miguel encontró la esencia del libro, que es una esencia formativa hacia los jueces constitucionales. Y finalmente Rubén. Creo que no me voy a referir a ningún aspecto y solamente me voy a centrar en unos cuantos minutos a explicar cuál ha sido la influencia que han tenido los comentaristas, no solamente en mi formación, sino en el libro que estamos presentando. Y empiezo a partir de cómo los estoy visualizando en la pantalla con Alfonso. Alfonso lo conozco desde que llegó de sus estudios doctorales en España. Nos conocimos en uno de estos desayunos del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, y desde el momento en que me presentó el doctor Ferrer con él, me dijo, aprende de él, guarda silencio y aprende de él. Entonces creo que Alfonso ha sido un pilar fundamental, una especie de faro que nos guía a aquellos que nos dedicamos al derecho procesal constitucional, porque es de alguna manera el prototipo ideal del académico serio, inteligente, respetuoso, responsable,
que de alguna manera nos tiene que guiar a los que seguimos sus pasos. Fabiola decía que nos conocimos hace 12 años. Sí, sí nos conocimos hace 12 años. Recuerdo muy bien esa cita de trabajo, o cita, yo lo veía todavía como un juego, con el doctor Ferrer. Le dije, yo quiero ser investigador. Y sonrió. Yo creo que no visualizó de alguna manera que yo lo que quería era pues empezar a leer, empezar a estudiar, a escribir ensayos. Jamás me imaginé la dimensión que iba a tener dedicarse a la investigación. Jamás imaginé las horas que iba a tener que dedicar a estudiar. Jamás imaginé lo cansado que es estar viajando no solamente en México, sino en diferentes países. Y bueno, destacar que con Fabiola publiqué mi primer ensayo en el 2009, un ensayo que construimos sobre el recurso de la casación y que Alfonso, como miembro de la junta directiva, tuvo a bien revisarnos, hacernos algunas precisiones. Y bueno, Fabiola es una especie de hermana académica, es de alguna manera la primera persona que conocí. Ella ya estudiaba su especialidad en la Facultad de Derecho. Y bueno, muchísimas gracias por todos estos años, Fabiola. Es un gusto que estés como comentarista. Al doctor Sánchez Gil, lo conocí también hace muchos años. Y de alguna manera, él es uno de los impulsores a que el diálogo jurisprudencial sea una de mis líneas de investigación. En algún momento, si no mal recuerdo, en el 2012, publicaron un trabajo sobre diálogo jurisprudencial en Oxford, que terminó en un cuadernillo, y que en ese momento les estuve apoyando tanto al doctor Ferrer como a Rubén con la búsqueda de sentencias. En ese momento no tenía una metodología bien diseñada, fue algo más pragmático, y bueno, finalmente se logró ese trabajo. También recuerdo que Rubén fue uno de los grandes asesores del doctor Ferrer en esta aventura en noviembre de 2009 en el Senado de la República. Y bueno, Rubén también creo que es una de las personas que cuando tengo alguna duda sobre cimientos teóricos, es a quien acudo siempre. El doctor Giovanni también lo conozco de hace muchos años. Lo conocí porque lo acompañé a firmar su primer contrato en Porrúa para su libro sobre las sentencias atípicas. Él todavía no se ubicaba bien en la ciudad, y lo acompañé a Porrúa a firmar su contrato, a recoger los ejemplares. Y bueno, también creo que la importancia que ha tenido Giovanni durante ya casi 3 años en los que llevo estudiando el doctorado, pues ha sido fundamental. Hay palabras como criptotipos, como elementos determinantes, como formantes, que se han estado comenzando a introducir en mi léxico. De alguna manera es un honor estarme formando con el gran discípulo mexicano de Lucho Pegoraro. Y bueno, y el doctor Miguel, bueno, ¿qué decir? ¿Qué decir del doctor Miguel? Les voy a contar una anécdota que al doctor Miguel lo conocí personalmente en el 2009 en un congreso de Ensenada. Y el tema del que platicamos fue jurisprudencia. En ese momento yo estaba en la corte, tenía todos los criterios aquí muy frescos, y nuestro tema de conversación fue jurisprudencia. ¿Quién fuera a pensar que la jurisprudencia, años más tarde, se iba a convertir en el punto de unión para publicar tantos códigos, tantas leyes con jurisprudencia? En algún momento, cuando era estudiante, yo creo que el doctor Miguel no lo recuerda, le escribí para agradecerle de alguna manera sus libros, decirle que la FES Aragón nos hacían falta libros de él, y que bueno, que lo admiraba mucho. ¿Sí? Me contestó, como siempre contesta todos sus correos,
Y ese correo todavía lo tengo en la bandeja de entrada con un destacado, por si en algún momento lo quiere ver, con mucho gusto se lo reenvío. Es la primera vez que tuve conocimiento por Miguel Carbonell en el tercer semestre de la licenciatura, cuando empezamos a estudiar garantías individuales y sociales, y su libro de los derechos fundamentales fue nuestro libro base. Y también hay mucho que decir de Raúl. A Raúl lo conocí mucho más joven. Lo conocí, si mal no recuerdo, por ahí del 2010, cuando formaba parte del grupo de becarios del doctor Miguel, con Nancy, con Pamela. Entonces, Raúl siempre ha sido un joven muy inquieto. Ya ahora tiene ya una formación mucho más sólida. Y de alguna manera, si ustedes observan, muchos de los proyectos o mucho del éxito que se tiene es generacional. Decía el doctor Miguel, es que ustedes son la generación. No, es que el doctor Miguel también está, creo que dentro de esta generación. O sea, yo pienso en una generación cuando pienso en una diversa, en una más adelantada. Pienso, por ejemplo, en el doctor Fixamudio, en el doctor Carpizo y todas sus aportaciones. Creo que el doctor Miguel es nuestro líder de esta generación de transformación de académicos, y no solamente ha sido nuestro líder académico, sino nos ha enseñado de qué forma tenemos que hacer la academia en el siglo XXI. ¿Sí? Entonces, creo que el doctor Miguel, en mi vida personal, en mi vida académica, ha sido fundamental. Creo que logré este objetivo de que los comentaristas de libros fueran personas cercanas y que de alguna manera decirles que muchos de los contenidos del libro que estamos presentando tiene su forma de pensar. Tiene la forma de pensar de Rubén, con esta estricta metodología y la apertura hacia la dogmática alemana. El libro contiene mucha dogmática alemana, sobre todo en el primer capítulo. Tiene este estudio, o al menos intenté hacer este estudio tan estricto, que del control constitucional hace Alfonso Herrera, y que desde mi punto de vista es uno de los grandes referentes en esta materia. De Fabiola, creo que el libro refleja la metodología. Tengo que decir que Fabiola formó parte de mi sínodo de maestría. Ella ya conocía el proyecto porque fue en gran parte mi tesis de maestría. El derecho comparado, me hubiera gustado este libro actualizarlo después de platicar con Giovanni, porque hay muchos elementos que creo que para siguientes ediciones hay que determinar. Por ejemplo, los criptotipos y lo que mencionaba Rubén del nivel de sujeción del precedente por parte de los jueces constitucionales. Creo que es un criptotipo que de alguna manera debemos determinar. En el segundo capítulo desarrollo el tema de los derechos humanos, y en gran esencia, pues parte de la teoría general expuesta por el doctor Carbonell. No me voy a meter a nada del libro. Creo que todo esto ya lo expusieron ustedes de manera monumental, y simplemente decirles que cerré mi estudio introductorio señalando que iba a construir un nuevo libro. Y creo que el nuevo libro ya lo podemos empezar a diseñar. El diálogo jurisprudencial después del 2015 se ha potencializado de una manera impresionante. Y el diálogo no solamente está presente en las ejecutorias. Por ejemplo, hay 898 tesis que citan a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 254 que hacen alusión directa a la Corte Interamericana, 63 al control de convencionalidad, 130 a la interpretación conforme, 8 tesis hacen mención directa a los comités de la ONU, en 62 ejecutorias se han utilizado las observaciones generales de Naciones Unidas.
y lo que nos permite de alguna manera comprobar ya una hipótesis que desde el libro preveo. Estamos ante la presencia ya innegable del diálogo jurisprudencial en nuestro Tribunal Constitucional. Estamos ante la presencia ya innegable de un amparo convencionalizado, y me atrevería a decir que estamos ante la presencia de garantías constitucionales convencionalizadas. En parte, esto se ha mejorado en razón de lo que estamos utilizando ahorita, las tecnologías de la información. En este momento, algún secretario de estudio y cuenta sigue la cuenta del tribunal alemán, sigue a la Sala Constitucional colombiana y se entera en segundos de cuáles son los fallos. No es comercial ni es publicidad, pero sigan la cuenta de Alfonso Herrera, que él está muy pendiente del trabajo de los tribunales constitucionales. No me queda más que agradecer. Estamos en tiempo y forma. Dijimos que íbamos a durar 1:30. Estamos a 3 minutos de cerrar nuestra presentación. De nueva cuenta, gracias, no solamente por estar presentes hoy en la presentación, sino gracias por más de 12 años de influir en mi formación. Y bueno, es un verdadero placer que este fruto que alguno de los panelistas dijo es un hijo, pues lo presentemos, lo bauticemos el día de hoy. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias, y si gustas ya puedes cerrar el evento. Perfecto, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Maestro Edgar, enhorabuena por la publicación del libro, enhorabuena por esta carrera tan fructífera y tan exitosa que ha tenido profesional y académicamente, y gracias también por todos sus conocimientos, por toda la enseñanza que nos ha dado en estos años. Antes de cerrar, voy a tomarme la libertad de, ya que todos están diciendo algunas memorias y amistades, pues yo también lo voy a hacer. Me acuerdo que cuando conocí a Edgar fue en la casa del doctor Carbonell, porque él nos invitó, él estaba haciendo una limpieza de libros en su casa, y nos invitó a nosotros que éramos, bueno, yo era becario y tú trabajabas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, nos invitó a su casa a que viéramos algunos libros y nos lleváramos algunos libros de nuestro interés. Ahí te conocí, maestro Edgar, por primera vez, y me acuerdo que estábamos en la sala, salí a tomar una llamada, que me tomó 1 minuto, y cuando regresé a la sala a ver qué libros podían interesarme, tú ya tenías 2 maletas llenas de libros y no me dejaste más que 2 o 3 libros. Pero bueno, has regresado ese conocimiento en tus publicaciones y en tu carrera como autor de libros, y la verdad es que te lo agradecemos por los estudiantes de Derecho y los jóvenes abogados que estamos en este nuevo paradigma del entendimiento constitucional. Así que, bueno, sin más. Bueno, a manera de réplica y de defensa, diré que seleccioné los más pequeños y libros de filosofía. Seguro. Pues bueno, muchísimas gracias a los panelistas, maestra Fabiola también. Muchísimas gracias a las personas que nos siguieron en Facebook, y cualquier cosa estamos en contacto. Enhorabuena. Que tengan muy bonito día.